¿Ya manda Claudia Sheinbaum, la presidenta de México en nuestro país? Es el tema que hoy vamos a tocar con ustedes aquí en Conciencia Televisión. Y siempre agradezco muchísimo el que nos acompañe Gabriel Barra Borja. Borja, qué bien te ves. Gracias, Ya licenciado. se recuperó. Estuve con el acupunturista hoy en la mañana, pero Bien. ahí traigo 2, 3 señales. hay que- Pero ahí sigo con las terapias, avanzando ya, terminando casi con Qué bueno. el problema de parálisis facial que durante 4 meses me aquejó. Así es. Tejeda, Licenciada, ¿qué te buenas puedo tardes. decir, joven? Pues ¿Cómo que estás? es viernes y que ya nos tenemos que descansar y que estamos felices porque Gabriel ya está mejor, ya estás muy bien recuperado. Yo creo que ya estás al 100, ¿no, Gabriel? ¿Cómo te sientes? Me falta todavía Está bien, ya andas saliendo de el fiesta, ojo y esta parte de la mejilla. pero ya tienes recuperado todo. Sí. Que se nota, se nota. A ver. ¿Se le ve? ¿Se nota? Se Porque le- nos pelea se más. ve y se nota. A ver, muchachos, Gabriel, Por Tejeda, favor, mande. ¿cómo vieron ustedes esta votación que hubo en el Senado para elegir quién es la siguiente presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué piensan? Mira, un contexto primero, si me permites. Cuando se decide que la candidata presidencial de Morena sería la doctora Claudia Sheinbaum, se dijo pues que pues, en la continuidad del gobierno de López Obrador, él va a seguir mandando. Fue la crítica que estuvo constantemente presentándose, tratando de quitarle valor a la doctora Sheinbaum, que para mí es una mujer de carácter, una mujer preparada. Sin embargo, ese San Benito no se lo quitó. Y es que también el que se fue se encargó de que no se lo quitaran. Porque cuando es candidata a un evento en el cual el presidente le entrega el bastón de mando a la doctora Sheinbaum y le dice pues que pues ya ella va a ser la líder, ella va a empezar a tomar las decisiones fundamentales, políticas, y se la cree la doctora Sheinbaum, porque la primera gran decisión que toma después de ese evento fue pedirle a Omar García Harfuch que se registrara para competir por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y yo en su momento dije, bueno, pues hay que ver si esto se cumple, pero luego surgen las voces de los grupos radicales de Morena contra Omar García Harfuch y se lo tumban. Y ahí pues quedó muy claro que quién seguía mandando. Entonces, la doctora inteligente se calmó, se tranquilizó y dejó de, pues, entendió la realidad y pues López Obrador y su grupo fue el que metió las candidaturas, prácticamente la casi totalidad de las candidaturas en todo el país. Senadores, diputados federales y gobernadores principalmente, ¿no? Bueno. Ya. Hasta regidores, Gabriel, presidentes, pues ya está regidores. Seguramente, pero principalmente las otras que son gobierno federal, ahí se demostró. Bueno, ya es presidenta la doctora Sheinbaum y ha seguido lo mismo, de que el que manda está allá en aquel rancho de Tabasco, de Chiapas, que ahí está. Y bueno, yo le he querido dar el beneficio de la duda a la doctora Sheinbaum de que efectivamente, pues sí, llegó muy acotada con las cámaras de diputados y de senadores controlados por gentes de López Obrador. Y ahora en estos 45 días, lleva 45 días, este viernes son 45 días de presidenta que lleva. Y hay un hecho fundamental que se da, en el cual hubo choque entre el presidente López Obrador y entre Claudia Sheinbaum. Ese choque yo lo interpreto que se dio y lo interpretan algunos analistas porque para la renovación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la doctora Sheinbaum tenía otra candidata. Tenía la candidata Nacheli Ramírez, que fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México durante su gobierno. Y por otro lado estaba Rosario Piedra Ibarra, presidenta saliente, que había sido presidenta en estos 6 años de la CNDH y buscó la reelección. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente que Rosario Piedra no era la candidata de la presidenta. Era la candidata de López Obrador. Se da el jaloneo en la Cámara de Senadores, que fue donde
se votó su elección, su nombramiento, y pues gana Rosario Piedra Ibarra, y pierde la candidata Nacheli Ramírez de Claudia Sheinbaum. 127 votos de Rosario y 127 votos en total, 87 para Rosario, 40 para Nacheli y 1 para la jalisciense Paola Hernández. Paola Hernández Ramírez. Uh-huh. O Ramírez o Hernández. No, algo así. Hernández Diz. Hernández, sí, tienes razón, Hernández. Y tres votos nulos, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí se demostró que sigue mandando el presidente, lamentablemente. Entonces, ¿va a mandar los 6 años? Bueno, es lo que yo quiero ver qué va a suceder. Entiendo que está muy acotada la presidenta. Además, el partido Morena lo controla él. Ahí está su hijo Andy. Y el margen, pues, es muy reducido que tiene. Vamos a ver, pues, yo creo que esto cuando menos va a durar 1/3 de sexenio, cuando menos 2 años. Entonces, esa es una realidad. Ya no, si quieres luego vemos el perfil de Rosario Piedra, Uh-huh. Pero contestando a tu pregunta, ¿quién manda en el gobierno de la ciudad, del país? Pues sigue mandando, lamentablemente sigue mandando López Obrador. A ver, Tejeda, tranquilo. Estoy muy tranquilo, estoy muy relajado. A ver, platícanos. Primero que nada, yo creo que, insisto, bueno, me voy por partes. Yo no me atrevería a decir que manda a alguien más aparte de la presidenta, porque es la presidenta, primer punto, es la presidenta más votada de la historia del país, con 35, casi 36 millones de votos. Es el presidente o presidenta, o sea, supera a todos los presidentes la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a votación. La segunda, yo no me atrevería a decir que alguien más gobierna adicional a ella, porque sería, de mi parte, sería irresponsable y a la vez misógino decir que demeritar a la presidenta, que ella no está gobernando. No, o sea, no lo veo de esa manera. La presidenta gobierna. Este ejemplo que puse, a ver, ¿qué te dice? ¿Qué lectura le das? ¿Qué es lo que me dice? Que las cámaras tienen una vida propia, que los grupos tienen una vida propia y que son libres en su voto, que pueden votar como ellos consideren. O sea, ¿son independientes las cámaras de tu punto de vista? Son independientes ¿en qué sentido? En el único lugar, en los únicos espacios donde se les dicta una línea dónde votar o cómo votar, es en las dictaduras. En este caso pudieron votar como ellos quisieron. Y si la propuesta, ojo con esto, es muy importante y es muy interesante porque es un tema democrático. Si la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum era una y no ganó su propuesta, ganó otra propuesta, quiere decir que existe una pluralidad o sea, se confirma que existe pluralidad y democracia dentro de la Cámara, que no se les dicta línea absolutamente a ninguno y que pueden ellos tomar una decisión de cómo llevarlo a cabo. Entonces, esa parte de que quién es el que manda. ¿En serio? ¿Te la crees Pero esa? por supuesto, ¿Te la crees? O sea, por supuesto. ¿te la crees? Por supuesto, Gabriel, por supuesto. Yo insisto tienes. en que la presidenta es la máxima autoridad de este país. Pues en no este se demostró momento. en este caso. Es No se demostró. la jefa suprema, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Pues hay un comandante Pero que ojo, no tiene el nombramiento, pero ojo con esto. sigue siendo el comandante. No lo comparto. Ahora también algo que es muy cierto, Gabriel. La presidenta es el poder ejecutivo. No es quien controla el Senado. La presidenta no manda sobre los senadores, no tiene un control sobre los senadores. La presidenta respeta la separación de poderes, deja que los legisladores hagan su parte y los deja que ellos tomen las decisiones y que voten como lo mejor. Bueno, lo no manda decidan. porque manda Andrés O Manuel. sea, la presidenta es Andrés demócrata. Manuel, no, porque manda La Andrés presidenta es Manuel. demócrata Tiene- y el anterior, el que se tiene- fue, era antidemócrata No, porque es él demócrata, ni una Gabriel. coma le cambiaron a una iniciativa de ley. Gabriel, Entonces, ¿cómo llega, pues? Nadia, A Gabriel, ver. el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene más de 40 días que se retiró del poder. No ha salido a la luz pública, ¿es cierto? ¿O me equivoco? No necesitas No, salir bueno, a es que mandarlo. no, es que pues, No hay, necesita. hay celulares. Quien gobierna hay este país en líneas este momento rojas. se llama Claudia Sheinbaum Pardo. A ver. Quien toma A las ver, decisiones licenciada, del a ver, Ejecutivo a es ver, Claudia a ver. Sheinbaum. Aquí, ver, aquí hay bueno. dos visiones. Sí. La mía, Pero es de que tiempo López Obrador de sigue mujeres. mandando, y la de Yo digo que no. Tejeda, que dice... Quien gobierna y quien manda es la Oye, presidenta. No. Y manda en el No Ejecutivo. defiendas lo indefendible. No, o pues, sea, de lo que defiendo estás viendo defiendo en la el razón. Congreso. Ahora, algo que no podemos, que también tenemos que entender y que lo hemos platicado en muchas mesas, Morena, a diferencia de otros partidos, es diferente la génesis que tiene como partido.
Mucha gente no comprende cuál es el Votan papel. votan en bloque. No entienden cuál es el papel de Andrés Manuel. ¿Cuántos fueron? Estos 87. 40 votos no eran de Morena. Estos 40 votos eran de la oposición, discúlpame. ¿Cuáles? ¿Los de quién? Los votos en contra de la elección de Rosario Ibarra de Piedra Pues no eran claro, de Morena. son Ahí de no la oposición. No es cierto que hay libertad. ¿Pero cómo votaron? 87 de Morena votaron por Rosario Ibarra, A ver, Rosario O Piedra. sea, los necesarios para Miren, hacer así el es. cambio. Vamos a regresar. Los necesarios Voy para a hacer- volver al mismo cuestionamiento que hicimos A ver, de ¿quién la era la, reforma al quién era Poder la candidata Judicial. de la autora Sheinbaum? Te pregunto. ¿Quién era? Es que no conozco quién sea su Bueno, candidata, entonces- pero tiene otra ¿Quién propuesta. trabajó cerca de la Bueno, presidenta? no fue Rosario Ibarra Preda. Pero la pregunta, a ver, voy a regresar al 87 tema. Nacheli para- Ramírez. Bueno, Nacheli Ramírez. A ver, voy a regresar. Como cuando se ha votado la reforma judicial y otras reformas. O sea, ¿no? tú dices La que el pregunta Senado es independiente y El ellos Senado toman es un su poder decisión. independiente. Oye, no hubo son 149 indicaciones. senadores. No Tú- hubo indicaciones. No lo creo. Hasta No. ahorita, ojo con esto. Por Nadia, eso, Gabriel, Adán licenciada. estaba sentado en su curul y no anduvo en los grupos A ver, ni una pregunta. ordenándoles. Les voy a hacer una pregunta y respóndanme con un sí o no sé o sí sé. Hasta el día de hoy, ¿conocen algún senador de Morena al que se le haya obligado que haya votado a favor de Rosario Ibarra? Pues no hubo otra indicación. Pregunta. La línea fue que La votaron los de línea Morena. fue por Pero, votar. pero yo no les pregunté A ver, eso. Yo mira, les pregunté si espérate. conocen No, algún no, senador que mira, los ha desde obligado. la semana pasada, ¿Conocen algún Que senador? hable Nadia, desde que la hable Nadia. semana pasada Ok. se tenía, siguiendo el tema, tu Sí, tema, sí. desde la semana pasada se tenía contemplado votar y no pudieron ¿Por qué? porque no habían convencido a un Corrales de que estaba en contra, Javier Corral. como muchos otros de su grupito estaban en contra, porque sabían que la peor calificada había sido la señora Rosario Piedra y que Nacheli Ramírez había sido una muy buena persona en cuanto a sus calificaciones y su labor en la Ciudad de México. Conozco un caso Sí. de la Ciudad de México en donde la Comisión Nacional no entró porque no quiso y la que entró fue la Ciudad de México por profesionalismo. O sea, te lo digo porque estuve cerca de ese caso y la que respondieron fue Nacheli. Ciudad de México. No fue la señora Piedra, aunque debería de haber sido Piedra. Bueno, quitando eso, luego, la señora llegó al final de la votación, pobrecita, si no hay menos, digo, estuviera ya abajo todavía de lo que fue la votación, pero quitan a una persona, Gabriel y Tejeda, quitaron a una persona que había obtenido una segunda votación para meterla. O sea, todavía hacen chanchullo, quitan a la muchacha que estaba en el segundo lugar para poner a Piedra y meterla en esta terna. Entonces, se retrasaron las votaciones y por fin viene el día. A ver, ¿no viste tú con tus hijitos? A ver. Y tú, Gabriel, que andaba, pero Adán como si tuviera 20 años en todos los amigos y pero sus la Yo amigos. respeto, respeto la opinión de Tejeda. Pero es que no me respondieron. Les vuelvo a hacer No, la no, pregunta. no. Es que no nos lleva nada. ¿Coaccionó el voto de algún senador de Morena? ¿Conocen a No alguien nos que los hayan lleva, no nos obligado? lleva nada, no nos lleva hay, nada. No existe. Lo que nos lleva, no, mira, No sucedió. Mira, estás desviando el punto central. No, lo estoy centrando en Lo que la te parte quiero decir, democrática. no. Pero el La central- candidata a la presidenta era Nacheli Ramírez. Ok. Y el candidato López Obrador fue a la que nombró él presidenta de la Oigan. Comisión de Derechos Humanos, Rosario Yo puedo entender- Piedra Ibarra. Y la línea Yo fue, puedo los entender. incondicionados de López Obrador votaron por Mire. su candidata. Y la derrotada en esta se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Yo entiendo. Así sucedió, así pasó. Pero mira, Oigan, mira. yo entiendo. Lo otro Es que esperen, pues. lo otro. De a dos, porque de uno no me A hallo. ver. Miren, yo entiendo que la trascendencia histórica que tiene Andrés Manuel López Obrador en nuestras vidas, que ha sido un personaje importante en el país y en la vida histórica de México. Pero Andrés Manuel está en retiro. En este caso, si no ganó la candidata de la doctora Claudia Sheinbaum, lo veo como una muestra más democrática que vive en nuestro país. A ver, mira. No una imposición de A mí me alguien. gusta mucho observar a las personas con sus expresiones. Cuando se le preguntó la primera vez a Claudia Sheinbaum Sí. sobre Piedra, vele la reacción que tuvo. O sea, pues es una persona que sí podría estar tomada en cuenta. No lo veo mal. Punto. Y luego, señora, ¿qué opina de la elección de Rosario Piedra? Fue una elección del Senado.
fría. Fue una elección del Senado. No, fría. O sea, no tienes que ser muy Fue una elección del Senado, inteligente como licenciada. para ver la decisión. Digo, Yo creo que respetable. yo creo, licenciada, respetable. que está suficientemente discutido el tema. Claro. Y la mejor opinión, ¿quién Claro. la tiene? La Nuestros- gente que nos está viendo, ¿no? Nuestros amigos. Opinen, ¿qué opinan de lo que dice, que los afirma Andrés Tejeda? Manuel. Que nos escriban. Y de lo que señalamos nosotros. Andrés Que nos Manuel no es escriba. senador. Lamentablemente, No es Tejeda, presidente. lamentablemente, Es la presidenta. lamentablemente, el poder no lo tiene la presidenta No lo Claudia tiene. Sheinbaum. Lo va a tener Claro algún día, que lo tiene. cuando menos ahorita, y yo veo hasta, Hasta cuando 3 menos 2 Gabriel. años más, Sí. no lo va a No. tener. Eso es mi opinión. Gabriel, Sí. Y que así los es. hechos me digan lo contrario. Mira, lo que tú dices, yo apoyo una parte de lo que tú mencionas de que la presidenta no tiene el poder. ¿En qué sentido? La presidenta no tiene todo el poder, ¿eh? Porque existe una división de poderes. Ella es la de encargada del poder ejecutivo. El Senado es una cosa. Se me hace la ocioso Cámara- discutir Sí. lo que estás planteando. Pero, ¿por Licenciada, qué? A ver, están mira, diciendo que te la voy a dar- presidenta te no voy a dar tiene un el dato, poder. te voy a La dar un presidenta, dato, te claro voy que a lo dar un tiene. dato. Es la presidenta de México. Te voy a dar un dato. Dímelo. La señora Piedra tuvo casi 4,000 denuncias en contra del ejército ¿Ok? y de la Guardia Nacional. Sí. ¿Sabes cómo resolvió la señora? No tengo el dato. 99% a favor del ejército y de la Guardia Nacional. Habrá que revisar O los sea, temas. los derechos humanos... por una lo que Comisión se Nacional habrá de que Derechos Humanos revisar el sin tema. autonomía, la que tuvimos los 6 Así años. es. Una comisión callada, una presidenta callada y sumisa, y la peor evaluada de los que participaron. Así es. Entonces, si tú dices que en libertad votaron los senadores de Morena, pues qué tristeza. ¿Qué tipo de senadores tenemos en el país? Entonces, qué barbaridad con esto que está sucediendo. Ese tipo de senadores se merece México. No. Qué barbaridad. ¿Por qué decimos que no fue autónoma durante 6 años? ¿Por ¿Quién? qué? ¿La señora La Piedra? Comisión Nacional de Derechos Bueno, Humanos. pues ahí están No, las es que cifras. debemos de tener Ahí están las Sumisa cifras. completamente. Hechos. Ya te dio Pero cifras. ¿sumisa con Nadie quién? ya te las Casi dio. 4,000 denuncias. ¿Pero sumisa con quién? Pues, ¿cómo que con quién? Pues, Ninguna recomendación contra abusos de poder dio No, ninguna. en 6 años. ¿De parte de quién? Ninguna. No dio. Ella no dio. Contra el Estado mexicano no dio. Voy a conseguir las cifras, No pero dio. existen casi No dio. 300,000 recomendaciones en su 115,000 periodo. desaparecidos. ¿Y dónde estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, ¿Dónde estuvo? la Comisión Nacional de Derechos Humanos no busca personas desaparecidas, protege derechos. Pero hay abusos en la desaparición donde el Estado participa. Pero ojo ahí, servidores Gabriel. del Estado No, participan. Bueno, Estamos- mira, yo creo que nunca es ocioso. Ojo, nunca nadie- vamos es ocioso. nunca vamos es que, a ver, estar de acuerdo. ¿qué hace la Comisión No. Nacional de Derechos A ver, Humanos? Es nunca ocioso vamos discutir a- contigo a- estos temas. Digo, Protege a ver, los derechos espérate. de los ciudadanos de los abusos del poder. Eso es lo que ¿Estás hace. de acuerdo? ¿Y los Digo, policías está bien. qué son? Está Sí. ¿No es el bien. poder los Son policías? ciudadanos, pero deben de No existir son- denuncias. no son servidores públicos los servidores policías. Son, públicos, deben de existir los servidores denuncias. públicos. ¿Cómo se ¿Y resolvieron esas dónde están? denuncias? ¿Dónde están? Mira, ¿Cómo se resolvieron? Mira, yo he sabido de casos en donde en ciertos lugares medio matan casi a la gente, no se para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y son funcionarios Ojo. federales los que deben de estar. ¿La estatal atención. o la federal? No, la federal. Ok. La federal. Y no les ha hecho nada y ni ha resuelto nada la Pero Comisión. ahí entra un tema. Nacional. También tenemos comisiones estatales en los estados. Sí, bueno, estoy hablando de lo federal. Ok. Bueno, bueno, lo mejor, como dijo Gabriel, y como dice Tejeda. ¿Qué? Pues ¿Tengo la la mejor razón? opinión Gracias. Ganó la la tienen presidenta. ustedes, si tienen comentarios, escríbanos, que se los contestamos. ¿Cómo se llama tu ¿Qué canal? Con opinan mucho de lo que gusto. dice Tejeda? ¿Qué opinan? Conciencia opinan de lo que dice Televisión. Gabriel y Conciencia Nadia? Televisión. Háganme montón Muchas los dos. gracias. Pues ya nos vamos. ¿Algún comentario Licenciada, extra? ¿en qué canal? ¿Algún Suficientemente comentario? discutido. A ver, ¿En qué canal podemos ver tu Conciencia programa? Televisión, en YouTube, ahí estamos. También estamos en Punto Político con los agradables comentarios de mis amigos. Gabriel, analista político, Tejeda, analista político, los jueves. Ahí Y algo estamos muy también. importante, suscríbanse Así es. a Conciencia TV. TV en el YouTube. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.